cada vez que hablamos del Espresso ahora tratamos de recordar que el Espresso lo creó Jorge Pistocchi en el año 74. En el 75 se me acercó con una carpeta ya con la primera tapa de la revista. ¿Cuántos de acá conocieron el Espresso, aunque sea un poco? Levanten las manos. Bueno, saben que está toda la colección completa del Espresso en una página de internet para bajársela, laexpresoimaginario.blogspot.com. Yo la escaneé y un amigo la subió para que estuviera accesible a todos. Bueno, entonces estaba contando que vino Jorge con la primera, yo no lo conocía, pero él era muy amigo de Miguel Abuelo y de Spinetta, y yo también, así que a través de ellos se estableció un contacto, y vino con una carpeta con la primera tapa de la revista, que es un dragón con un tren, y con una serie de ideas sobre la revista. Yo que acababa de llegar de Europa y trabajar en el underground, en la cultura alternativa, en Ámsterdam y en Londres y qué sé yo, tenía un montón de ideas de revistas alternativas que salían allá y de discusiones que se estaban empezando a dar en Europa, que acá, por ejemplo, el tema nuclear, que acá eran prácticamente desconocidos, y entonces tenía un montón de ideas, y Jorge tenía un montón de ideas, y encima se nos ocurrió llamar como diseñador a Horacio Fontova, que era amigo de los dos, que también tenía un montón de ideas, y todas las personas con quienes hablábamos tenían un montón de ideas, porque era un momento muy malo de la Argentina. Todavía estábamos en el final de Isabelita, muy violento, muy sin futuro, y todas aquellas personas creativas querían vehiculizarlo en algún lado, y no había ningún lado donde vehiculizarlo, salvo las cosas que hacía Miguel en radio en ese momento o en algunas publicaciones. Así que todos los que empezaron a participar, se nos acercó un personaje muy interesante, José Luis D'Amato, que después se convirtió en personaje esencial porque nos enseñó una cosa que para nosotros fue muy importante y que después yo un poco impuse en la parte musical de la revista. Todo lo que se dice debe estar chequeado y debe estar basado en ciencia sólida. No podemos guitarrear y divagar sobre temas como, por ejemplo, ecología. José Luis hablaba de ciencia, hablaba de ecología, hablaba de un montón de temas con mucha solidez, y cada cosa que decía estaba realmente profundamente arraigada en estudios que él hacía y en cosas serias que él decía. Y de alguna manera nos impuso dentro, porque éramos una manga de delirantes, en realidad éramos, Jorge y yo éramos tipos muy delirantes, Jorge ni hablar, que tenía ideas increíbles, geniales, qué sé yo, pero que nos faltaba el lado de que esas ideas estuvieran sistematizadas y tuvieran una firme base real, que fue lo que puso en el tema ecológico, científico, etcétera, José Luis D'Amato. Y después los chicos en el tema musical, Alfredo, Fernando y Claudio, se convirtieron en unos fanáticos. Yo siempre cuento la anécdota cuando le hicieron el reportaje, yo sacaba la foto yo a John McLaughlin. John McLaughlin lo mira porque era una época que no había computadora, no había revistas, no había nada. Y McLaughlin le dice a Fernando: ¿y vos cómo sabes eso? Porque él le preguntó por el día que había grabado, invitado de no sé qué músico, de esos datos misteriosos. Y Fernando dijo: no, porque yo preparé un poco el reportaje, ¿viste? Yo me puse tan orgulloso porque eso era para mí la esencia de que todo lo que estuviéramos haciendo lo estuviéramos haciendo en serio, ¿no? Y por eso los músicos que han leído El Espresso saben que cuando hablaba Gismonti hablaba muy en serio, y cuando se hablaba de jazz rock se hablaba, etcétera. Bueno, dicho lo cual, tengo que decir que hoy tengo dos invitados. Habíamos invitado también a Carlos Vicente,
un viejo amigo que trabajó muchísimo en medicinas alternativas, plantas medicinales, plantas aromáticas, publicó un libro muy lindo en Planeta hace muchos años, y que ahora trabaja en Grain. No sé si conocen, no me acuerdo el nombre de Grain, pero es una organización mundial para la defensa de las semillas y de la soberanía alimentaria y de las variedades genéticas antiguas, etcétera, y de lucha contra la transgénesis y todo eso. Bueno, estaba invitado Carlos Vicente y tenemos a Miguel Grinberg. Yo creo que no hace casi falta presentar a Miguel Grinberg, pero yo lo voy a presentar porque yo estoy acá gracias a Miguel Grinberg. Así que yo me acuerdo que yo leía una revista que él hacía en el 63-64, cuando todavía estaba en el colegio y me rajaba de casa y quería ser bohemio, y leía la Eco Contemporáneo y me volaba la cabeza y me daba una perspectiva del mundo totalmente distinto, y desde esa época hasta hoy seguimos aprendiendo de Miguel Grinberg todo el tiempo y lo tenemos siempre juntos. Y fue, hablando del Expreso, fue la primera persona, y creo que lo que más nos dio pelota. Nos hizo una nota en La Razón, creo. La tarde se llamaba. El grupo de La Opinión. De La Opinión. Nos fue la primera nota y después otra. Primero hiciste una... Ah, no, esa es Cantarrock, me confundo. No, pero hiciste una nota con una foto, con Pistocchi y Fontova y yo salimos en la foto. Bueno, fue el único que nos dio pelota, porque la verdad que en ese momento todos decían, y esta revista que tiene un dragón en la tapa, o el segundo número que tiene el tarado manejando el mundo. La gente no entendía nada. Yo me acuerdo que yo tenía un tío muy serio, y me dijo un día, ¿de qué trabajas? Y yo le dije, mira, yo hago esta revista. Le llevé la revista y él estuvo 15 o 20 minutos pasando las páginas, y cuando terminó de pasarlas dijo, no entiendo nada. Y yo dije, entonces vamos por el buen camino. Porque era un señor muy serio que realmente creía todos los engaños de los que vamos a hablar esta tarde. Bueno, y así que Miguel es tal vez el primero que habló de ecología de una manera constante, y una cosa que yo voy a querer hablar hoy, de la ecología como forma de la espiritualidad, o de la espiritualidad como forma de la ecología, ¿no? De la ecología como forma de volver a la madre tierra. Nosotros hace poco estuvimos en un monasterio zen en el sur de Francia, y los monjes, había como 500 monjes vietnamitas, ¿cómo se dice? Se apoyaban en el piso y tocaban la tierra y decían, la tierra es la madre de todos los budas. No existe un Buda que no haya nacido de la tierra. No existe nadie que no haya nacido de la tierra. Así que primero protejamos la tierra, que es la madre de los Budas y de nosotros y de todo lo que existe, ¿no? Ese concepto me parece que es muy nuevo y que lo hemos visto nacer en estos años, porque hasta ahora era como que la naturaleza está allá y nosotros somos otra cosa, y darse cuenta de que, como decía Atahualpa, en realidad somos tierra que anda, ¿no? Que estamos compuestos por compuestos que salen de la tierra, y perdón, volveremos a la tierra de una manera u otra inevitablemente. Entonces somos, Atahualpa decía, tierra que anda, tierra que toma forma, camina, dura 80 años, 90 años y después vuelve a ser la tierra que está ahí sosteniéndonos a todos. Bueno, entonces esa espiritualidad de la tierra
me parece que Miguel la representa muy bien. Sería largo enumerar. Miguel hizo esa revista Eco Contemporáneo, después en los 80 arrancó con Mutantia, que fue una revista fundamental para el pensamiento alternativo de todos nosotros y de mucha gente que acercó. Ahí ya la gente empezó a respetar este pensamiento, porque no lo decían los tipos que ponían un dragón en la tapa y que eran una manga de hippies como los del Expreso, sino que lo decían tipos con un basamento científico y con un pensamiento serio, como Miguel y la gente que Miguel traducía y respetaba. Y por el otro lado tenemos a Juan Carlos Villalonga, a quien conozco hace muchísimos años, que sé que era lector del Expreso, hemos hablado muchísimo de música, medio fanático del rock sinfónico, pero ecologista, luchador. Yo no me acuerdo cuándo te conocí la primera vez, pero el taller ecologista Rosario. Sí, 80, los 80. Claro, los 80. Yo arranqué con Vicente. Claro, claro. Y después estás acá por ellos, que acá por ustedes dos. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, cualquier cosa. Porque yo quisiera que hablemos 5 minutos del Expreso, porque estamos homenajeando al Expreso y de las cosas que dijo el Expreso sobre el tema que nos ocupa hoy, y después largamos a hablar del futuro, etcétera. Y de alguna manera a vos te llegó el pensamiento ecológico por el Expreso. Sí, claro. Pero para, sí. Después lo vas a desarrollar. Bien. Quiero terminar diciendo que después del taller ecologista estuviste en Greenpeace. Sí, 16 años. 16 años. Y llegaste a hacer en 2011 conformo Los Verdes. 2011 Los Verdes y 2013, bueno, Los Verdes ya con la idea de hacer política pública, política partidaria. 2013 ya me uno al gobierno de la ciudad, hago mis primeras experiencias en la gestión pública y ahora estoy como diputado nacional en el Frente Cambiemos. Pero estuviste Otro 16 terreno de años lucha. dirigiendo la parte de energías de Greenpeace. Sí, de Greenpeace al principio como parte de la campaña de energía, del cual, bueno, hay ahí una mutación que tiene mucho que ver con lo que hablaba recién, de los 70, 80 y 90, que después lo comentamos, y después como director político de todas las campañas, un poco el que hacía el lobby con el sector político para conseguir las leyes y conseguir las decisiones que buscábamos. De ahí la interacción con el mundo político que siempre me interesó, ver cómo los decisores asimilan lo que estábamos diciendo estos locos ahí afuera, ¿no? Sí, vos sabés que yo tengo un poco de experiencia. Yo fui 10 años vicepresidente de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, IFOAM, que tiene sede en Alemania. Y estuve en contacto, he cenado un montón de veces con los ministros de Agricultura de la Unión Europea, y tengo muchos amigos que estaban incluso de los verdes alemanes, que es la ministra Renate Künast. Y el ecotono que hay entre la política y los ecologistas y los activistas ecológicos, viste, como cuando se junta el bosque y la pradera, es un lugar crítico, muy difícil. Los tipos hace mucho tiempo que vienen trabajando. Yo me acuerdo que estaba hablando con Benny Harling, que fue el capo de Greenpeace mucho tiempo, y le digo, en la Argentina cuesta mucho darse cuenta que el paradigma del desarrollo, que la izquierda tiene el paradigma de desarrollo a toda costa, nuclear, desarrollo petrolero, qué sé yo, con la idea de desarrollar mucho para después repartir y que todo el mundo esté bien, y a los que vamos a la izquierda de alguna manera o lo que fuera, pero con un pensamiento ecológico, nos cuesta mucho. Y Benny me dijo, a nosotros nos costó 20 años
poder meterle a la izquierda, por ejemplo, la idea del peligro de la energía nuclear, por ejemplo, y decía, olvídate, no pienses que porque nosotros ya tenemos como un partido verde grande, o que hay como un movimiento ecologista fuerte, o que hay leyes que promueven la agricultura orgánica y promueven un montón de cosas, eso viene de una lucha de muchísimos años, y esa interfase, porque lo que nos pasa, a mí me causa alergia a la política, y cuando estábamos en el Expreso, de alguna manera, uno no confía en los políticos, vamos a ser claros, y entonces hace bien, y entonces cuesta, pero claro, para que pasen cosas en la sociedad tiene que haber un trabajo político. Entonces es un lugar, ese ecotono es un lugar difícil en el que está Juan Carlos en este momento. Bueno, yo quisiera entonces empezar hablando 2 minutos del Expreso, de qué te parece, empezar por Grinberg, que es nuestro padre de alguna manera. ¿Qué te parece que trajo el Expreso, y Mutantia, por supuesto, a la discusión ecológica y a la conciencia? Una cosa que por ahí me parece muy valiosa, que es que la generación, juntar la ecología y el pensamiento espiritual y el rock, que de alguna manera estaban, porque vayamos al bosque a preguntarle a un nogal, o toma el tren hacia el sur, o un montón de canciones de la primera, la tierra que nos da la vida, da un tiempo para decidir, decidiendo inteligentemente todo el mundo podrá ser feliz. Eso solo podría ser un llamamiento ecologista impresionante, decidiendo inteligentemente todo el mundo podrá ser feliz. Eso ya estaba en el rock, pero lograr verbalizarlo para que el rock tome conciencia ecológica y podamos trabajar juntos es un desafío que en el Expreso intentamos hacer. Sí, yo digo siempre que el problema además es que si alguien hubiera publicado una cosa que dijera de esto se puede hablar, de esto no se puede hablar, claramente uno hubiera dicho, bueno, me juego o no me juego y listo. Pero estábamos navegando en la oscuridad total. No sabíamos si podíamos seguir derecho, si había que doblar, porque buscábamos, por eso el Expreso puso tanto acento en cosas que podían decir cosas sin decir cosas, lo que decimos del mensaje metafórico, ¿no? Si hablo de los indios transmiten la visión de un mundo diferente, de la armonía y de solidaridad y sin valores capitalistas y qué sé yo, que eran los que querían imponer, por ejemplo, el tomatazo a Travolta. Pobre Travolta, la verdad que después dijimos pobre Travolta, pero en ese momento Travolta, la película se estaba dando manija, como la cosa de no sean tan intelectuales preocupados, pensando en que cambiar el mundo, qué sé yo, bailen, vayan a bailarlo, laburen durante la semana y vayan a bailar los fines de semana. Ese era el mensaje de la película visto por nosotros. Después nos enteramos de que la película en realidad tiene parte de crítica social, pero visto desde acá, las camperas inflables, todos los conchetos enloquecidos con Travolta y con la música esa, y nos decían, anda a bailar, no pienses en nada, no te preocupes de nada. Decíamos, no, este tipo hay que pegarle un tomatazo. Y decíamos, ¿cómo? Bueno, esto es una metáfora que podemos enfrentar. No podemos enfrentar diciendo, no sé, viva el cambio social, pero sí podemos decir, andate a cagar Travolta, o sea, y representar con eso y con muchas otras cosas más, y buscar la ecología. La ecología es una crítica, como bien dijo Juan Carlos, tomada en serio, es una crítica a la sociedad, a la injusticia, a un montón de cosas, que se abre una puerta para pensar de otra manera. Bueno, hablamos de ecología, reflejamos en las letras de los músicos un montón de valores que directamente no los podemos decir, etc. Yo hice una pequeña listita de las cosas que tiró el Expreso. ¿Cómo andamos de tiempo? Las cosas que tiró el Expreso hacia adelante,
Yo quería decir que para mí es importante saber que mirando ahora la colección, ayer hicimos una presentación sobre el Espresso y con un PowerPoint empecé a pasar imágenes de notas del Espresso y de golpe decía, pucha, qué bárbaro, ¿no? Energías alternativas, los aditivos en la comida. Hay una cosa que me encantó poner ayer, que es un bebé gritando y dice, pero señora, póngale DDT. Pues en esa época el DDT estaba todavía permitido y empezábamos a tirar un montón de cosas y después tirábamos lo que yo decía antes, que me parece importante desembocar ahí, las alternativas. Porque a mí me pasó, y creo que los tres que estamos acá de alguna manera representamos eso, que nos cansamos de protestar también. Hay una parte que te dice, bueno, basta de decir la comida está contaminada, la energía nuclear, qué sé yo. Tiene que llegar un momento que digamos, hagamos esto, hay pasos positivos para dar, y cuando vos das los pasos positivos, mi experiencia con la agricultura orgánica, que ya llevo, no sé, 25 años metido en la agricultura orgánica o 30, es que son esas cosas que vos decís, todos los días descubrís un tipo nuevo que empezó con la agricultura orgánica, es como todo el tiempo positivo. Se amplió el territorio, mi hija trabaja haciendo las estadísticas mundiales y crece si vos mirás la parte contaminación, aditivos que decía Espresso, qué sé yo, vos decís, wow, vos decís transgénicos, irradiación de los alimentos, los pueblos fumigados, te querés matar, es tremendo. Y por el otro lado, me parece buenísimo que el Espresso empezó a decir, no, a ver, comunidades. Otro, por ejemplo, había una nota grande a The Farm que hablaba de la agricultura orgánica, la guía práctica mencionaba la agricultura orgánica. Acá tenemos a Guillermo Schnittman, el primer agricultor orgánico de Argentina, que tiene que ver con, y que escribimos juntos un libro de agricultura orgánica hace muchísimos años, que tiene que ver con el Espresso imaginario y el amigo, o sea, los pasos positivos, porque vos plantás una planta y te llena de alegría y después tenés que laburar y vender y es un despelote, pero hay un mundo positivo. Y entonces esta protesta, que el problema de la ecología, que muchos se les limita el territorio a la mera crítica, y la mera crítica es muy frustrante, te va como comiendo por dentro, ¿no? Y entonces los pequeños triunfos que uno puede dar, que puede lograr en las pequeñas cosas. Bueno, la agricultura orgánica es un territorio donde hay muchos logros positivos, mucho que hacer y muchas cosas buenas para contar. No son muchos los territorios. Él después me gustaría que hable de las energías alternativas y lo que se puede hacer. Y me parece que en el Espresso también dimos en la confusión, en la ignorancia absoluta que teníamos en ese momento, pero también tener esa conciencia de decir, demos un paso hacia... Me acuerdo un aviso de Ernesto Flores en el Espresso que decía, ponga las manos en la tierra. Venga a aprender horticultura y qué sé yo, orgánica. Ponga las manos en la tierra. Es como, bueno, viste, aterricemos en la tierra, ¿no? Así que bueno, Miguel es un ejemplo impresionante de eso, porque ha venido publicando y generando situaciones, y además es un tipo que tiene una paciencia que yo no he tenido, de participar en cuanta reunión ecologista y red ecologista y movimiento creado en Argentina hubo, y siempre pensando que se puede hacer algo